¿Qué vuelta, mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les voy a estar grabando un video tan especial que ustedes no se pueden imaginar. Vamos a estar hablando de una planta que todos deberían tenerla en su casa. Es la planta más conocida como ocra o quimbombó. Así que quédate en este video para que aprendas algo que no sabías de esta planta y estoy seguro que te va a interesar. Comencemos. Bueno, familia, la planta de ocra o de quimbombó. En Cuba, esta planta se conoce como quimbombó. Es un vegetal que se siembra casi todo el año, por lo menos en Cuba, ya que es un cultivo que se da con bastante calor. En los lugares que es frío se puede sembrar entre septiembre y octubre, pero en Cuba, como predomina el clima tropical todo el año, se puede sembrar prácticamente todo el año, que no vas a tener ningún problema. Después, más adelante, te voy a hacer un video de cómo cocinarla y de cómo sembrarla, ¿ok? Pero ahora les voy a estar hablando de todos los beneficios de comer esta planta, de cultivar esta planta y del por qué debemos de sembrarla. Sacetoides. Aquí les voy a mostrar dos tipos de quimbombó que yo tengo. Tengo este que, como ven, es alargado y algunos grandes, otros chiquitos, y tengo este que es más ancho, como están observando aquí. Ahora les voy a mostrar una planta para que vean de dónde yo coseché este, y les voy a mostrar más adelante cómo podemos saber cuando el quimbombó o la ocra está listo para comer y para cultivarse, para cocinarlo. Como son las hojas, como ven, y miren aquí los frutos. Aquí tenemos ya unos secos, que miren ahí la semilla, que la vamos a estar sacando ahora. Y miren para acá. Estos, como ven, son como de otro tipo, son más gordos, tienen otra forma. ¿No ven? Miren. Están hermosos. Están hermosos, como esto se come bien tierno. Y como ven, la propia planta pare varios. Mira, ahí hay 4 y ahí tenemos 2 secos listos para semilla. Ven, miren, aquí está la planta. Ven las hojas como son. Aquí ya viene echando más flores. ¿Ven? Nuevos retoños, nuevas flores. Ahora vamos a proceder a arrancarlos. Miren, primero que todo les quiero demostrar y les quiero enseñar cuándo saber que el quimbombó está listo para cosecharse, para comer. Se come tierno. En Cuba, como yo único conozco que se come, es tierno. Y la forma de saber si está listo para comer es esta. Coges la punta de arriba y le haces así. Si esto no se parte, si se dobla, es que ya está pasado. Vamos a ver este que está más tierno. Si tú le haces así, ven, no se parte, es que ya está pasado. Les voy a demostrar ahora. Vamos a arrancar los tiernos para sacar las semillas. Déjame ver cómo lo hago, porque no traje una pinza para picarlo, una tijera o algo no traje. Y no quiero que las semillas desperdiciarlas, porque miren, ahí están todas las semillitas locas por salir. Vamos a arrancar estos dos de arriba para agregarlos a nuestra receta. Pero les voy a dejar estos dos de acá para recolectar nuevas semillas. Entonces miren, así se ve tierra, así se ve verde y así se ve seco. Bueno, familia, la planta de quimbombó, o sea, el propio fruto, al comerlo, es un fruto que para nuestro organismo es espectacular. Nos va a ayudar a combatir muchas enfermedades debido a sus grandes propiedades, beneficios, vitaminas, vaya, sin palabras. Es una planta que ayuda a combatir la diabetes y protege la mucosa digestiva. Favorece la digestión, mejora la salud cardiovascular y elimina la fatiga. Es una planta que al consumirla la recomiendan mucho para las personas embarazadas y para las personas que tengan problemas de hierro o de hemoglobina. ¿Por qué? Porque al consumirla, ella contiene ácido fólico natural, y ustedes saben que esto es uno de los principales que necesita el organismo para fijar el hierro. Ayuda a fortalecer los huesos por la cantidad de vitamina K que contiene. Es anticancerígena, mejora la piel y la vista.
Esta planta contiene una infinidad de vitaminas. Contiene vitamina A, B, C, E y K. Contiene además de vitaminas, contiene calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc. Pero yo les recomiendo 100% que tienen que sembrar esto en su casa, en su huerta, en una maceta, donde sea, porque como ven es un cultivo que es completo de todo lo que beneficia al organismo. Deberían de sembrarlo. Por eso, si quieren un video donde yo les explique cómo sembrar la okra, que ahora les voy a enseñar cómo es cuando se seca y vamos a obtener sus semillas. Si quieren un video donde yo les siembre el quimbombó o la okra, me lo dejan dicho en comentarios. Algo más que deben saber: en Cuba esta planta se conoce como quimbombó, como les había dicho, pero la única que yo he visto es esta, que es la verde. Existe una que es roja, pero la única que yo he visto en Cuba es esta. Sí existen varios tipos, como este que es alargada y esta que es más ancha y más corta. ¿Cómo nosotros sabemos que ya está lista y cuándo no está lista? Miren, en la punta hacemos así. Si ella se parte, como acaban de observar, vamos a hacerlo de nuevo porque creo que la cámara se desenfocó. Miren, cuando ustedes le dan así, si ella se parte sin ningún problema, es que está bien tierna y lista para comerse. En este caso de acá, si tú le haces así y como ven se dobla y no se parte, es que ya está pasada. O la puedes dejar en la planta para semilla, o ligarla, si no tienes otra cosa, ligarla con estas mismas para comerlas, ¿ok? Al igual, ¿quieres un video de cómo preparar el quimbombó y cómo se hace en Cuba? Que es muy rico, pero tiene un secreto, porque esto al picarlo suelta una baba que si tú no sabes cocinarla no te va a gustar. Ahora, quiero mostrarles cuando la planta está seca. Miren, esta es la okra seca y en cada lugar, aquí en cada, ¿cómo puedo decirlo? En la vaina. Pero en cada grieta de estas, él tiene sus semillas. Vamos a proceder a recolectarlas para sembrarlas. Y si ustedes quieren ver el próximo video de cómo sembrar y cultivar okra. Miren, vamos haciendo así. Como ven aquí. Y miren las semillas. Las vamos recolectando todas. Ven, cada vaina tiene sus semillas. Y de un solo quimbombó, miren cuántas semillas podemos obtener. Mira, ya estaban cogiendo bichos. Vamos poniéndola aquí en esta latica para mostrárselas al final. Creo que ya, sí. Ya. Y aquí tenemos otra, que esta tiene igual. Este tenía más que la otra. Ya. Miren aquí. Estas son las semillas. Estas son las semillas que logramos obtener de 2 quimbombó nada más. Ven que son media redonditas, tan bonitas, ¿verdad? Bueno, si quieren un video donde les demuestre cómo sembrarlo, es fácil, pero tiene sus truquitos para acelerar su proceso y que nos dé fruta mucho más rápido. Me lo dejan dicho en comentarios ahora mismo. Para el video, coméntamelo, dime: yo quiero que me siembres quimbombó, yo quiero sembrar quimbombó, enséñame lo que quieras decirme y lo hacemos en un próximo video. Algo que les quiero comentar: la planta que les mostré hace un rato, donde cosechamos esos secos y los que ya no estaban tiernos, les voy a dar un dato curioso. Esa planta no la sembré yo. Esa planta nació sola, silvestre. ¿Por qué pasa esto? En ese lugar, cuando mi abuelo ahí tenía sembrado mucho quimbombó, y yo no sé de qué forma la semilla se queda en la tierra y de un año a otro la planta nace sola. ¿Por qué? No sabría decirle. Pero como ven que tiene un alto grado de conservación, que se conserva naturalmente, porque ustedes dirán: si la semilla se moja, está húmeda y no nace, ¿cómo es posible que
en un año entero no nazca y al otro año sí. Es algo que no se puede entender. Díganme, ¿les gustó o no les gustó el video? Déjame dicho en comentarios qué te pareció, si te gustó, si conoces algún otro beneficio, algo más que se utilice. Antes de terminar quiero mostrarles un pedazo de un fragmento de una canción que en Cuba se hizo para el quimbombó, que decía quimbombó que resbala para la yuca seca, si tú tienes la yuca seca échate quimbombó, algo así. Les dejo un fragmento aquí a continuación. Quimbombó que resbala para la yuca seca. Quimbombó que resbala para la yuca seca. Y bueno, después de haber visto el fragmento, les voy a estar dejando el link de la canción en la cajita de descripción para que lo vayan a ver. Es un grupo de cuando mis abuelos. Y nada, díganme en comentarios si quieren ver el video de cómo se cocina el quimbombó y de cómo sembrar el quimbombó, o más conocido en otros países como okra. Entonces nada, díganme qué te pareció el video, si te gustó, dame un like, coméntalo, compártelo en cualquier lado, en grupo, a familia, amigos, para que más personas vean los beneficios de esta planta y la empiecen a consumir. De verdad, se los garantizo yo. Entonces nada, familia, como siempre digo, no olviden que juntos somos más, se suscriben a este canal, nunca se van a arrepentir, que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. No olviden suscribirte, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.